Pirámides, templos, tumbas. Estas maravillas antiguas prometen secretos aún mayores ocultos bajo las arenas de Egipto. Ahora, la ciencia más puntera decodifica por fin la misteriosa tierra de los faraones. Con la tecnología moderna, empezamos a vislumbrar cómo vivían los antiguos egipcios y la forma en que morían. Ahora, los iconos antiguos entran en la edad moderna. ¿Podrá la tecnología de escaneo bajo la superficie revelar las ruinas de la antigua capital de Tanis? Buscan estructuras bajo el suelo con esos magnetómetros. ¿Podrá el emergente campo del ADN cerrar por fin el caso abierto del rey Tutankamón? Todo el mundo conoce el nombre de Tutankamón, pero seguimos sin saber cómo murió. ¿Podrá la tecnología de modelado en 3D arrojar luz sobre el enigma de la Esfinge? Esta es una manera de acceder al lugar que antes resultaba imposible. Pistas desenterradas, indicios perdidos en el pasado reexaminados, objetos valiosos observados a la luz del siglo XXI. Estos son los enigmas de Egipto. El antiguo Egipto. Nos han dejado los iconos más famosos de la Tierra. Fachadas que revelan la fortuna de un acomodado imperio. Monumentos famosos en todo el mundo. Ahora, los científicos reexaminan los lugares icónicos desde la perspectiva del siglo XXI. Utilizando tecnología por satélite, los arqueólogos investigan las olvidadas ciudades del antiguo Egipto. La arqueología espacial ha revolucionado la manera de encontrar lugares. Lo que encontraron fue una ciudad entera. Y sobre el terreno, utilizando la magnetometría, ahora pueden ver bajo la Tierra. Ahora tenemos que confiar en distintas técnicas, incluyendo la ciencia moderna, para poder ver bajo tierra y averiguar dónde estaban las ciudades. A todos les gustan las ciudades perdidas. 2011. Un satélite sobrevuela la ciudad de Tanis. Es un nombre muy conocido, sobre todo en la cultura popular, porque sale en las películas de Indiana Jones. Es donde se encuentra el Arca de la Alianza, así que es un lugar que a la gente le resulta familiar. Tanis se encuentra a 160 kilómetros al noreste del Cairo, en el delta del Nilo. Al ser una de las capitales del antiguo Egipto, fue sede del poder hace unos 3000 años. Algunos también creen que es el lugar en el que se encontró al bebé Moisés flotando en su cesto. Al igual que en la historia bíblica, es difícil separar ficción de realidad. A pesar de su tamaño e importancia, hay muy poco que ver sobre el terreno de la ciudad en la que habrían vivido miles y miles de personas. Aunque se ha excavado en Tanis durante más de un siglo, los investigadores creen que una gran parte de esta poderosa ciudad sigue sin descubrirse. Pero la prospección y posterior excavación de grandes zonas del desierto son muy costosas y lentas. Es un proceso lento. Si buscas algo relativamente pequeño como una tumba, la excavación es la opción perfecta. Si tienes una perspectiva mucho más amplia y buscas una ciudad entera, es imposible con una excavación. En lugar de eso, los arqueólogos recurren a un procedimiento para prospectar la zona utilizando nuevas tecnologías. Imágenes infrarrojas de un satélite a 600 kilómetros. Cuando ves una imagen de satélite, se pueden distinguir las formas que a veces son los contornos de estructuras enormes, a veces restos de ciudades y pueblos amurallados. Observándola desde su órbita, se toman miles de imágenes y se someten a análisis multiespectrales. Tanis parece extenderse a lo largo de 220 hectáreas, equivalentes a 300 campos de fútbol. Nunca antes se había aplicado esta técnica de imágenes infrarrojas a la ciudad capital de Tanis. Lo que encontraron fue una ciudad entera, y de hecho pudieron revelar todo el complejo de estructuras que componían la antigua capital. El descubrimiento en sí es increíble, pero la historia sugiere que Tanis podría seguir ocultando mucho más que solo unos cimientos.
1939, con Europa al borde de la Segunda Guerra Mundial. En Egipto, el arqueólogo francés Pierre Montet se tropezó con unos monumentos increíbles. Es un campo de ruinas lleno de bloques gigantes de piedra decorados e inscritos y restos de estatuas colosales. Montet se quedó deslumbrado con las estatuas, los obeliscos y las inscripciones. Cuando Montet siguió explorando el lugar, descubrió los restos de un enorme templo. Después, se tropezó con el mejor tesoro que puede esperar encontrar un arqueólogo: una serie de tumbas selladas sin saquear. Encontró las tumbas por casualidad, porque estaba despejando parte del templo y se las encontró construidas bajo este. Las tumbas estaban atestadas de algunos de los más valiosos objetos jamás encontrados. Eran tumbas intactas con sarcófagos de plata. Siempre se piensa que el oro es muy valioso, pero en Egipto había tanto oro que en realidad la plata era más cara, porque había que importarla. Lo que encontró eclipsa toda la riqueza de la tumba de Tutankamón. Cuando las abrió, todo estaba en su sitio. Las vasijas estaban alineadas y el sarcófago estaba allí, intacto. Los hallazgos eran importantes, pero con la guerra afectando a todo el mundo, Montet tuvo que poner fin a su excavación. 80 años más tarde, las imágenes del satélite sugieren que en Tanis podría haber mucho más que lo que Montet o cualquiera habría esperado. ¿Podría haber aún más tumbas intactas por descubrir? ...2014... Un equipo de arqueólogos franceses y geofísicos polacos llegan a Tanis. Quieren ampliar las topografías anteriores, explorando qué tesoros podría haber bajo sus pies. Para averiguarlo, utilizan la última tecnología de prospección y geofísica, la magnetometría. La magnetometría es una técnica para identificar las distintas consistencias del terreno. Hay lugares en el mundo donde puede haber complejos bajo tierra. No se pueden excavar, no tenemos mano de obra para ello, así que con estos magnetómetros buscan estructuras bajo tierra. Los científicos escanean más de 50 hectáreas de la ciudad, una de las más extensas prospecciones jamás hechas en Egipto. Eso les permitió ver la ciudad entera. Cuando analizaron los resultados, el nivel de detalle era impresionante. Mucho más intrincado y preciso de lo que les podría ofrecer una fotografía normal. Ahora los arqueólogos pueden visualizar fielmente esta antaño floreciente ciudad. Y desde luego, lo que encontraron no solo corrobora lo que los satélites habían descubierto, es incluso mejor. Se ve dónde estaban las áreas residenciales. Han encontrado edificios enormes, talleres. Todo el plano de la ciudad se reveló ante sus ojos. Casi te puedes imaginar a ti mismo caminando por las calles y, bueno, empezando en una casa y doblando la esquina para encontrarte con otra casa. Ese es el nivel de detalle. Al utilizar lo último en tecnología de prospección remota, la antigua ciudad de Tanis se revela con un nivel de detalle nunca visto. Son descubrimientos que solo se podrían haber hecho en el siglo XXI. Pensábamos que sabíamos todo lo posible sobre Tanis, pero la tecnología avanzada está redescubriendo la ciudad. En el futuro, es posible que tecnologías incluso más modernas puedan detallar más riquezas en Tanis. ¿Podrían los extraordinarios tesoros encontrados por Pierre Montet ser solo el primero de los inimaginables secretos aún enterrados bajo tierra? El tiempo lo dirá. El rey Tutankamón. Tutankamón es uno de los personajes más famosos que tenemos en todo el mundo antiguo. El rey niño murió en circunstancias misteriosas con solo 19 años. Todo el mundo conoce el nombre de Tutankamón, pero seguimos sin saber cómo murió. Desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, la gente se ha preguntado por qué murió. Ahora, el moderno análisis genético podría aportar pruebas a la verdad tras su muerte.
2005. Los científicos del Museo Egipcio del Cairo investigan uno de los mayores casos abiertos del antiguo Egipto. Quieren averiguar qué mató al rey Tutankamón. Hay bastante misterio en torno a las circunstancias de la muerte de Tutankamón. No hay una causa evidente de la muerte. Los investigadores le hicieron una tomografía computarizada para crear una imagen de alta resolución del cuerpo del joven rey. Eso nos da información sobre su cuerpo y lo que éste podría contarnos. Se esperaba que arrojase algo de luz sobre la verdadera causa de la muerte. Al examinar los resultados, los expertos vieron algo inusual. La tomografía reveló una característica muy interesante de la momia, y es que parece tener una fractura en la parte superior del fémur de la pierna izquierda, justo sobre la rodilla. En algún momento de su vida, el rey Tutankamón se rompió la pierna. ¿Podría haber sido la causa de su muerte prematura? Las pistas sugieren que podría haber tenido una afición peligrosa. Había una cantidad considerable de carros en la tumba de Tutankamón. La presencia de estos carros en la tumba avivó las especulaciones. Las lesiones que reveló el TAC llevaron a algunas personas a pensar que a lo mejor Tutankamón sufrió un accidente con un carro. Una pierna rota podría haber desarrollado sepsis causando la infección de la sangre y su muerte. Pero una investigación más exhaustiva pone en duda esta teoría. Es una rotura limpia. No hay evidencias de ninguna infección. Es evidente que esa no es la causa. Los expertos buscan más pistas, reuniendo la mayor cantidad de pruebas posible. Además del TAC, tienen acceso a las radiografías que se le hicieron en el 68, durante un análisis previo del cuerpo de Tutankamón. La investigación reveló que había algo extraño en una de las imágenes. Cuando vieron las radiografías del cráneo de Tutankamón, vieron una zona oscurecida. Extrajeron el cerebro para momificar el cuerpo, pero encontraron un pequeño trozo de hueso en el cráneo. Esto sugiere que podrían haberle golpeado en la cabeza, haber sufrido un traumatismo que lo habría matado. Los egiptólogos se hacen una pregunta intrigante. ¿Fue asesinado el rey Tutankamón? Incluso durante su corto reinado se enfrentó a una creciente lucha por el poder. Había gente cerca de Tutankamón que podría haber querido verlo muerto. No tenía hijos, no tenía un claro heredero. Si lo quitaban de en medio, quedaba vía libre para que alguien de fuera de la familia real fuese faraón de Egipto. Y por supuesto, las sospechas recayeron inmediatamente sobre la persona que le sucedió como faraón. Un familiar, un hombre llamado Ay. Aún se conserva una representación de Ay en la pared de la tumba. Se le ve administrando los últimos ritos al cadáver del rey. Y los informes demuestran que Ay se sentó en el trono tras su muerte, así como su general, Horemheb. Sabemos que los dos se convirtieron en faraones. A lo mejor eliminaron deliberadamente a Tutankamón, ordenando que lo asesinaran. La teoría que demuestra el asesinato parece sólida. Pero cuando los científicos analizaron con más detalle los resultados del 68, se dieron cuenta de que un traumatismo podría no ser lo único que explicase el trozo de hueso en la parte trasera del cráneo. Durante la momificación sabemos que el cerebro se extraía por la nariz. Cuando el gancho se introduce por la nariz para retirar el cerebro, esta parte de la nariz se rompe, que es lo habitual, y podría haber acabado en el cráneo. Así que habría acabado ahí como parte del embalsamamiento, malinterpretando la causa de la muerte. Es simplemente el resultado del proceso de momificación. No se puede interpretar como causa de la muerte. Parece que el trozo de hueso no apunta a un asesinato. La investigación sobre la muerte del rey Tutankamón sigue sin resolver. 2010. Mientras reexaminan el TAC del rey Tutankamón, los científicos vieron algo que no habían visto antes, una deformidad en los huesos de los pies.
También vemos que tenía una grave necrosis del hueso en el pie izquierdo. Normalmente no se podría poner peso sobre ese pie, necesitaría un bastón. Es posible que sufriera de lo que ahora conocemos como pie zambo. El defecto de nacimiento también podría explicar por qué se encontraron más de 100 bastones en su tumba. Pero el pie zambo no es el único defecto de nacimiento que descubrieron en el escáner. Parece que el rey Tutankamón tenía peor salud de lo que los expertos pensaban. Tutankamón tenía el paladar hendido, tenía una necrosis en el hueso en la pierna izquierda, tenía las caderas anchas, a lo mejor ya era un faraón débil y una enfermedad pudo causarle la muerte. Estas enfermedades pueden ser comunes e individualmente no serían suficiente para matar al rey, pero juntas podrían haber puesto en grave peligro su salud. A lo mejor esa es la prueba que podría ayudarnos a entender cómo murió. El descubrimiento lleva a los egiptólogos a estar más cerca que nunca de la causa de la muerte. Pero para estudiar la patología del rey niño se necesitan más investigaciones y descubrimientos. La respuesta definitiva nos sigue eludiendo, pero quizá con la ayuda de la ciencia no sea por mucho. Los científicos proponen que el rey tenía problemas de salud arraigados que podrían haberle causado la muerte. Sabemos que era una persona enferma y débil, pero seguimos sin tener la causa exacta de la muerte. ¿Podrían tener ahora las herramientas científicas necesarias para saber la causa del debilitado cuerpo del rey niño utilizando el análisis de ADN? ¿Podrían revelar la respuesta definitiva a cómo murió? ¿Podría el análisis genético responder a esa pregunta de una vez por todas? Los egiptólogos investigan si la muerte del rey Tutankamón podría estar relacionada con varios problemas de salud congénitos, y si alguno de ellos podría ser hereditario. Hay pruebas de que el rey Tutankamón tenía unas caderas anchas y femeninas y pechos. Es posible que heredase esos atributos de su padre, porque Akenatón se representa en esculturas, en tumbas y templos con unas caderas anchas y femeninas. Los científicos empiezan a explorar otras cualidades potencialmente heredadas. Al examinar las pruebas de las tomografías que muestran que Tutankamón tenía un pie zambo, quizá podríamos sugerir que sufría de algo llamado mal de Kohler, que se sabe que es una enfermedad hereditaria. Es una pista importante. El legado de atributos físicos de generación en generación conduce a una explosiva posibilidad. La enfermedad de los huesos de los restos del rey Tutankamón muestra que es posible que tuviese una enfermedad que puede transmitirse en relaciones intrafamiliares. Los expertos creen que estas relaciones intrafamiliares podrían ser cruciales en cuanto a cómo un rey transmite su derecho divino. El incesto era visto como una manera de conservar el poder en la familia y de mejorar la divinidad de los hijos. El incesto también podría reflejar cómo un faraón ve su posición en la sociedad. Los faraones no son egipcios normales, los faraones son dioses encarnados. El rey es obviamente el hijo de un dios, así que también se cree que sus hijos son divinos. El poder de un faraón se guardaba y conservaba celosamente en la familia a través de relaciones incestuosas. Pero para los científicos hay otra pista potencial que podría desvelar la causa de la muerte del rey. Museo Egipcio de El Cairo, 2010. Con avances en la genética moderna, los científicos se preguntan si se podría encontrar en el antiguo ADN de Tutankamón y su familia la prueba definitiva de un linaje incestuoso. Para ello, hemos desarrollado unas técnicas específicas para extraer todo el ADN que sigue presente en esas muestras. Puede ser un trozo de hueso, un trozo de tejido blando, y después se secuencia y se comprueba lo que contiene. Aunque el equipo de 2010 confía en su proceso, es extremadamente controvertido. Lo que hay en los estudios de ADN antiguo son creyentes y no creyentes.
Los no creyentes son mucho más rigurosos y este estudio fue llevado a cabo por creyentes. Las pruebas científicas son controvertidas porque las muestras en sí tienen miles de años de antigüedad. No hay forma de saber cuántas personas han tocado el cuerpo a lo largo de los años. No podemos verificar la integridad de las muestras que se han tomado. Como yo trabajé en ese análisis, estoy seguro de que los resultados son auténticos. Si los resultados son como sugieren, lo que descubrieron no es solo un logro monumental, es tremendamente sorprendente. El ADN muestra que el padre y la madre comparten cerca de un 25%, que es lo habitual en una relación hermano-hermana. El gran avance fue posible por primera vez. Demostrar que hay una relación genética en el seno de una familia real, lo cual antes nunca se había hecho. Las pruebas de ADN muestran claramente que su padre y su madre eran hermano y hermana. Tutankamón es resultado del incesto. El rey Tutankamón podría haber sufrido varias enfermedades genéticas transmitidas por sus padres. Los problemas de salud no desaparecen. Se incrementan generación tras generación. Es posible que el incesto fuese la causa de la muerte de Tutankamón. El incesto podría haber matado no solo al rey Tutankamón. En su tumba, los arqueólogos reexaminan un descubrimiento espeluznante. En la tumba de Tutankamón se encontraron 2 bebés mortinatos. Se cree que eran sus propios hijos. Podría ser el resultado de complicaciones derivadas de relaciones incestuosas. El incesto podría haber sido decisivo en el fin del linaje de Tutankamón. Sigue siendo una teoría, pero las enfermedades genéticas complejas derivadas de la endogamia son una posibilidad factible como causa de la muerte y del fin de su linaje. Para muchos, se cierra un caso abierto que ha fascinado a los egiptólogos desde el momento en que se abrió la tumba hace casi 100 años. Examinar los detalles de los icónicos faraones de Egipto nos acerca más que nunca a descubrir cómo vivían los antiguos y cómo morían. Pero para los monumentos más icónicos de Egipto, los investigadores deben buscar formas creativas de reinterpretar su significado, con lo que aún queda en pie, analizando el pasado desde otra perspectiva. La Gran Esfinge lleva en pie más de 4 milenios. Pero lo que vemos hoy puede guardar poco parecido con cómo era hace miles de años. Las arenas del desierto se mueven constantemente, así que no tenemos ni idea de cómo era el paisaje en aquella época. Ahora los expertos están creando un modelo en 3D de toda la meseta de Giza. Esto nos ha abierto una nueva dimensión. Esperan poder retroceder en el tiempo para ver la Esfinge tal y como era. Soy un explorador del siglo XVIII. A lo mejor soy de Italia, o Inglaterra, o Francia, y estoy atravesando las arenas del desierto y veo esas enormes pirámides y luego veo una cabeza que sobresale de la arena. Y vuelvo con más gente para retirar la arena. Y veo que esa cabeza humana tiene cuerpo de león. ¿Qué es esto? A lo largo de cientos de años, los egiptólogos han intentado resolver el enigma de la Gran Esfinge. ¿Qué es la Esfinge? No lo sabemos. Porque los antiguos egipcios no nos lo dijeron, no hay ni una sola escena. No se describe en ningún papiro. Los antiguos egipcios no nos dejaron nada. Los expertos examinan la Esfinge en sí. Mide 6 pisos de alto y se extiende a lo ancho de todo un bloque urbano. En realidad la Esfinge no está hecha con piedras. Se excavó en la roca. Se excavó en depósitos de roca que seguramente tengan 50 millones de años que sobresalían de la arena. Pero se enfrentan a un problema. La Gran Esfinge que vemos hoy podría ser muy distinta a lo que crearon originalmente los egipcios.
La arena ha ido enterrando periódicamente la esfinge, no durante cientos, sino miles de años, y la ha ido desenterrando periódicamente incluso hace 3.500 años. En los años 30, los arqueólogos desenterraron la esfinge con la esperanza de obtener más pistas. Eso reveló las patas delanteras y el resto del cuerpo, y toda la cavidad o nicho en el que fue excavada. A lo largo de un siglo, los arqueólogos llevan a cabo una meticulosa investigación uniendo todas las piezas para averiguar cuándo se construyó la esfinge y quién la encargó. Se cree que se construyó sobre el 2500 a.C., durante el reinado del gran faraón Kefren, del Imperio Antiguo, cuarta dinastía. No hay dudas en la mente de nadie de que la cara de la esfinge representa el poder y la grandeza del gran Kefren. Pero estos avances siguen aportando pistas sobre cómo cambió la esfinge a lo largo de sus 4.500 años de existencia. ¿Cómo es la esfinge ahora comparada con hace 100, 200 o 300 años? Mucha gente piensa que la nariz fue destruida por las tropas de Napoleón hace 200 años. Hay muchas historias sobre qué pasó con la nariz. Se la arrancaron con una palanca en la Edad Media. De hecho, si te fijas en la cara de la esfinge, se ven las marcas de la palanca. Hace años se retiró la arena que tenía alrededor y lo que encontraron los arqueólogos fue el cuerpo de la esfinge muy erosionado. Cuando vemos la esfinge hoy, vemos muchos colores, vemos aparentemente distintos tipos de roca. En gran parte son reparaciones que han tenido lugar a lo largo de 3000 años. Supone un reto enorme para los egiptólogos. ¿Cómo representar la apariencia cambiante de la gran esfinge? Año 2000. El egiptólogo de Harvard, Peter Manuelian, lanza un proyecto de investigación revolucionario. Propone llevar la egiptología al siglo XXI, creando un modelo en 3 dimensiones de toda la meseta de Giza. Estamos mezclando lo que yo llamo documentación arqueológica tradicional, las fotos, los mapas, los dibujos, con los modelos en 3 dimensiones. Hasta la fecha, Peter y su equipo han utilizado más de 75.000 fotos, 10.000 mapas y 4.000 dibujos para crear un modelo de Giza en 3D mostrando diferentes eras de su historia. Si es una fotografía de hace 100 años, la comparamos con una de hoy y vemos si hay cambios. ¿Los jeroglíficos han desaparecido? ¿Está cubierto de arena? ¿Se ha deteriorado la pintura? No se ha pasado por alto ni la más mínima de las evidencias. El residuo de pigmento rojo encontrado en la cara, así como los restos de pintura azul y amarilla, se han incorporado al modelo en 3 dimensiones. Esto permite a Peter y a su equipo hacer algo que nunca se había hecho: observar cómo podría haber cambiado la gran esfinge a lo largo de los años, con solo pulsar un botón. Puedo irme al año 1400 a.C. y ver la esfinge en el Imperio Nuevo. Después puedo irme 1000 años atrás y vemos cómo podría estar la esfinge en la cuarta dinastía. Es un método del siglo XXI para investigar monumentos antiguos, para el que se requieren décadas de investigación. Cuando hacemos un modelo en 3 dimensiones, siempre tenemos que decidir qué vamos a construir. ¿Vamos a construir esta tumba en el 2500 a.C.? ¿Vamos a construirla en 1920 cuando se excavó? ¿O vamos a intentar mostrar cómo está hoy? Con la meseta de Giza en la punta de los dedos, la gran esfinge, los templos antiguos, las pirámides, todos cobran vida. En el proceso a veces hacemos descubrimientos interesantes porque tenemos una perspectiva sobre el suelo, por debajo, un poco por encima, a vista de pájaro. Lugares a los que los mortales no pueden acceder. Puedes girar, puedes volar sobre él. Y lo que más me gusta es que puedes meterte bajo tierra, entrar en una cámara funeraria y entrar en el lecho de roca y ver la otra perspectiva de las tumbas. El modelo en 3 dimensiones da un acceso sin precedentes al yacimiento más famoso de la Tierra, permitiendo a los investigadores ver Giza y cómo podría haber sido a lo largo de miles de años. Es una manera de tener acceso al lugar que antes resultaba imposible.
Si hoy vas a Giza, es posible que una tumba esté cubierta por la arena o deteriorada o inaccesible de alguna manera. Ahora puedes verla virtualmente. En el futuro, la tecnología nos llevará incluso más lejos por el camino de la arqueología virtual. Incluso los monumentos conocidos solo a través de registros antiguos se pueden reexaminar para devolverles la vida. Monumentos que se creían perdidos para siempre. El Faro de Alejandría. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El Faro de Alejandría era enorme. No es solamente uno de los primeros rascacielos del mundo antiguo, sino que es el origen de todos los faros que se utilizan hoy en día. Durante siglos, esta mítica estructura guió los barcos a puerto. Pero entonces, de la noche a la mañana, desapareció. Lo que le pasó al faro es un gran misterio. Ahora, la tecnología submarina impulsa la exploración en lugares que estaban fuera de alcance. Podría resolver el misterio del monumento más importante de Alejandría. En todo el mundo, los científicos utilizan la última tecnología para recrear arquitectura antigua perdida. Con solo los bloques que quedan, pueden devolverle la vida a un monumento antiguo. Pero para iniciar este proceso, los arqueólogos deben encontrar los restos del lugar tras miles de años. Esta puede ser la tarea más complicada, sobre todo cuando la estructura se erigía a orillas de un mar agitado, como en el caso del Faro de Alejandría. 332 a.C. Alejandro Magno había conquistado Egipto. Ahora el ambicioso general griego quería una capital para este territorio añadido a su imperio. Quería establecer un punto de comercio que estuviese a cierta distancia del imperio persa con el que estaba en guerra. La ciudad que lleva su nombre se convirtió en una bulliciosa metrópolis. Pero para que creciera, Alejandro Magno se enfrentaba a un gran problema. Sabemos que las corrientes al este del Mediterráneo son muy complejas. Era necesario que los barcos fuesen guiados por la noche a través de esas corrientes, de esas aguas traicioneras. La solución, un faro, iluminado sobre una torre de un tamaño y escala que el mundo antiguo jamás había visto. El Faro de Alejandría medía 30 pisos de alto. Era el segundo más alto. Solo estaba por detrás de las grandes pirámides de Giza. Como ya no existe, nadie puede saber cómo era exactamente. Así que los expertos reexaminan antiguas representaciones del faro en busca de pistas. Hay representaciones del Faro de Alejandría, sobre todo en monedas, pero es difícil reconstruir un edificio de 30 pisos a partir de una talla en la cara de una moneda. También tenemos un monumento funerario en Egipto casi exacto de esa época, y se dice que no solo es contemporáneo, sino que también es una réplica del faro a menor escala. Esta réplica es lo más parecido al diseño original que tienen los expertos, pero sigue siendo una fracción del tamaño del original. Parece imposible que un edificio de más de 100 metros de alto haya desaparecido sin más. Es un gran misterio. ¿Qué le pasó al gran faro? ¿Qué lo destruyó? Los expertos se preguntan si podrán encontrar la respuesta en el mapa geológico de Egipto. Encuentran una pista en una tragedia del siglo XX. Octubre de 1992. Un terremoto de 5,9 en la escala de Richter sacude Egipto. Los geólogos creen que el país se asienta cerca de 3 placas tectónicas. Quedan pocas dudas con respecto a qué destruyó el Faro de Alejandría.
Cada vez que un nuevo terremoto afectaba a la región mediterránea, el faro resultaba dañado. Con el tiempo, entre los terremotos, el desuso y el abandono, se derrumbó y cayó al mar. El faro desapareció entre las olas. Ahora los arqueólogos deben aventurarse bajo el agua en busca de sus restos. Pero es una carrera contra el tiempo. 1994. Es un momento de auge en Alejandría. Por toda la ciudad, los arqueólogos tratan de rescatar objetos antes de que sean destruidos por el progreso. En el puerto, los buceadores investigan el lecho marino antes de que un nuevo malecón lo destroce todo. Trabajan bajo muchísima presión, pero asegurándose de que su trabajo es competente, meticuloso, científico y bien documentado. A medida que investigan, empiezan a descubrir extraños objetos. Bloques de piedra que podrían pertenecer al faro perdido. Había unos bloques enormes, algunos con un peso de hasta 75 toneladas, nada menos. Esa es la escala a la que nos referimos cuando hablamos del faro de Alejandría. Y no son solo bloques de piedra. Los buceadores hacen hallazgos sorprendentes. Recuperaron una serie de estatuas enormes, gigantes, de tamaño monumental. Descubrieron los pilares que una vez formaron parte del enorme faro. Y también encontraron estatuas de Ptolomeo II, lo que sitúa los hallazgos en la época en la que pudo construirse el faro. Demostraron por primera vez que efectivamente eran los restos del gran faro. Y muchos creyeron ver un patrón de cómo se podría haber derrumbado. Una verdadera imagen que podría permitirles recrear la épica estructura. El reto es tratar de reconstruir, al menos en papel, cómo encajan los bloques para hacernos una mejor idea de cómo era la apariencia física del faro. Extrajeron algunos de esos elementos fragmentados del faro, trozo a trozo. Que puedan reconstruir el faro a partir de esos fragmentos sigue en el aire. Los expertos están creando un mapa más detallado de los restos del faro, con cada piedra encontrada en el lecho marino. Es posible que algún día se consiga recrear la imagen completa. Sin duda, la arqueología submarina sigue en pañales. Seguimos desarrollando tecnología para hacerlo de manera rigurosa. Sin duda, habrá más descubrimientos sobre el faro en el lecho marino de Alejandría. Significa que, dentro de no mucho, los arqueólogos podrían ser capaces de unir digitalmente las piezas del gran faro de Alejandría, bloque a bloque. Incontables misterios se encuentran ahora a nuestro alcance, gracias a las modernas técnicas arqueológicas. Pero los descubrimientos físicos siguen siendo imposibles para los investigadores modernos. Una nueva excavación podría resolver misterios antiguos. Incluso podría demostrar que tras los mitos se ocultan verdades. El rey Escorpión, uno de los primeros gobernantes de Egipto. El rey Escorpión es una figura legendaria. ¿Pero quién era? ¿Existió de verdad? Ahora, algunos creen que hay evidencias de que este mítico rey jugó un papel importante en uno de los grandes sucesos de la historia antigua, la unificación de Egipto. 2300 a.C. Egipto era una nación dividida. La violencia reinaba sobre el país. Era un lugar en el que el poder hacía la fuerza. Había líderes en guerra, luchando, tratando de ganar dominios unos a otros. Las zonas tenían líderes que se autodenominaban reyes, y debió de haber muchos conflictos entre ellos. 5 milenios más tarde, esta era se ha convertido en una leyenda en la que la realidad y la ficción son casi inseparables. Algunos objetos han sobrevivido intactos, haciendo que un descubrimiento de 1897 tenga un valor incalculable. Los arqueólogos que excavaban al sur de Egipto encontraron una maza de ceremonia enorme.
Una maza ceremonial es un cetro utilizado por un rey para gobernar a su pueblo. ¿Podría este objeto pertenecer al protagonista de una leyenda ancestral? Hay un rey representado de la manera que reconocemos como la silueta egipcia, y junto a la cabeza aparece representado un escorpión, el rey escorpión. Desde el descubrimiento del cetro, el mito del rey escorpión se ha extendido. Hoy lidera una franquicia de Hollywood en la que parece una máquina de combate. Pero su existencia real sigue siendo un misterio. 1988. Unos arqueólogos alemanes lideran una investigación en Abidos, al sur de Egipto, uno de los cementerios reales más antiguos del mundo. Abidos es el Valle de los Reyes original. Es el lugar en el que se enterraron a los primeros reyes de Egipto. Encuentran lo que parece un túmulo funerario y deciden excavarlo. Bajo tierra encuentran un increíble complejo y una serie de estancias enormes. Hay jeroglíficos de escorpiones por las paredes, y cuando ves tanto prestigio, significa que quien está enterrado en esa tumba es importante. Los arqueólogos dataron por radiocarbono algunos materiales de la tumba. Los resultados muestran que se remontan al año 3150 a.C., la primera etapa de la historia egipcia. Podría ser el lugar de enterramiento de uno de los reyes más legendarios. Hasta donde sabemos, la tumba de Abidos es el último lugar de descanso del rey escorpión. Aunque se pensaba que era un mito, el rey escorpión parece ser un hombre real. Pero ¿cuánto poder tenía este rey guerrero? 2009. Los científicos reexaminan objetos de la tumba del rey escorpión. En Abidos encontraron sellos en los que se representa al rey escorpión, pero también encontraron restos de miles de botellas de vino. Utilizando la espectrometría de masas, determinaron una firma isotópica de los residuos del vino. Sorprendentemente procede de Palestina, a más de 600 kilómetros. Para importar algo de Palestina, tenías que tener una ruta comercial sólida y tenías que ser capaz de protegerla. Que encontrasen cientos de jarras de vino en la tumba del rey escorpión indica que tenía el poder como para controlar todo el territorio entre Palestina y él. Sugiere que era un rey poderoso, pero es común encontrar lagunas cuando se estudia a personas de hace 5000 años. Reexaminan al primer gobernante documentado de la historia de Egipto, el rey Narmer, a quien se le otorga el crédito de unificar Egipto en la conocida como la Primera Dinastía. Narmer es el primer faraón real del que conocemos su nombre. Sabemos quién es y sabemos cuándo gobernó. La imagen del rey Narmer aparece en un objeto llamado Paleta de Narmer, que cuenta la historia detallada de la unificación del norte y del sur de Egipto. En un momento de inspiración, los investigadores comparan la imagen del rey Narmer con la representación del rey escorpión en la antigua Maza. Algunos arqueólogos sugieren que el rey escorpión y el rey Narmer son la misma persona. Si los pones uno al lado del otro, se puede comparar al rey escorpión con la corona blanca y al rey Narmer con la corona blanca, y están en posturas casi idénticas. Esto sigue levantando especulaciones. Pero si es cierto, el legendario rey escorpión podría haber jugado un papel crucial en la unificación de Egipto y haber creado el primer Estado-nación del mundo. En parte, esto añade más intriga al antiguo misterio del rey escorpión. ¿Quién era? ¿De dónde venía? El hecho de que existiese está prácticamente demostrado hoy en día, pero sin sus restos físicos sigue siendo una historia un tanto elusiva.